Muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí estamos en el estadio del Club Deportivo Jorge Gibson Brown para llevarles las instancias de este partido entre el verde y rojo, el local Brown y Guaraní Antonio Franco por la primera fecha torneo regional federal amateur, región litoral norte. Estamos ubicados acá contra luz. Nos estamos acomodando recién. Se viene Guaraní con camiseta azul, franja blanca. Estamos tratando de acomodarnos para poder llevarles adelante estas imágenes. Así que si notan algunos errores de enfoque o lo que fuera, le pedimos disculpas porque estamos intentando acomodarnos recién con todo lo que requiere para poder llevarles una transmisión de local. Tuvimos muchísimos inconvenientes, pero finalmente estamos aquí, así que arrancamos desde el minuto 0. Guaraní con una nueva ilusión por el ascenso al Federal A, al igual que el Club Deportivo Jorge, nuestro colaborador, comentarista hoy, Luis, que en instantes nada más les va a hacer algunos comentarios con respecto al desarrollo del juego de estos equipos. Arranca el partido en estos primeros minutos. Tenemos que todavía rever la alineación del Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Ya tenemos las de Guaraní. Ya les vamos a decir cuáles son. Mientras tanto, les pedimos que nos sigan compartiendo los videos. Saludamos muy especialmente a Emanuel Padilla de FM Studio, que cubre toda la parte de la campaña de River Plate de Santa Rita, el equipo revelación en estos últimos años, campeón de la Liga Obereña, y también un equipo que demuestra estar a la altura de estas competencias, ya que en el último mes había quedado eliminado tan solo por penales contra Guaraní. Tuvimos la suerte de poder estar ese día allí en la cancha y pudimos ver que el equipo de River es un equipo aguerrido, tiene muy buenos jugadores, muy defensivo y contragolpeador. Un gran equipo el de River Plate, así que saludamos y felicitamos a toda la gente de Santa Rita, que siempre tenemos una muy buena relación con ellos, tanto con la gente de prensa que cubre River, como los hinchas que también se enganchan a nuestras transmisiones, sobre todo cuando viene River a jugar aquí. Así que, bueno, aquí vemos un ataque de Brown, cabezazo, ¡gol! ¡Gol del Club Deportivo Jorge Gibson Brown! Arranca ganando, arranca muy bien, con gol de Zarza, se pone en ventaja por 1-0, un tiro libre que parecía no tener ninguna complicación. Sin embargo, entró por el lado izquierdo Zarza, cabecea y deja sin ninguna posibilidad al arquero Flores de Guaraní Antonio Franco. Y en tan solo 3 minutos, Brown ya está ganando por 1-0. Les decíamos que este torneo es muy apasionante por la gran competitividad de los equipos. Sobre todo aquí Brown se hace fuerte de local y vemos un pelotazo. Guaraní con varias figuras nuevas, refuerzos. Y esto hace de que justamente aumente la competitividad entre los equipos. Zarza pone en ventaja al equipo de Brown. También estamos aquí con Alan. ¿Cómo estás, Alan? Si querés saludar al público. Hola, muy buenas tardes. Saludo a todo el público que está viendo esta transmisión. Luis Rojas, bueno, dice que aguarda un minuto, está corroborando la lista de jugadores de los dos equipos, las alineaciones. Ya vamos a estar brindándoles las alineaciones de estos dos equipos. Mientras tanto, les voy a ir dando la de Guaraní Antonio Franco, con Flores en el arco, Vallejos, Machado,
Joaquín. Otra vez Vallejo también con la número 4. Denis Benito. Matías Romero con la 6. Matías Adami con la 7. Julián Vera con la 8. Mauro Gómez con la 9. Leonardo Galeano con la 10. Y con la 11, Dávalos en el equipo franjeado. El equipo visitante dirigido por la dupla técnica Duto de Luchans. Atención que se viene Brown de vuelta. No, la pelota no llega a pesar del esfuerzo del jugador número 10, Cáceres. No llegó. Seguimos con los suplentes de Guaraní. Márquez, Mesa, Duarte, Máximo Duto, Pintos, Emanuel Báez, Lucas Velázquez, todos los suplentes del equipo de la franja. La dupla técnica, Eluchans Duto, de Guaraní, Antonio Franco. Te repito, si recién te enganchaste a la transmisión, está ganando Brown por 1-0, gol de cabeza de Zarza, tras un tiro libre que parecía inofensivo. Terminó dándole el primer gol al equipo local. Y ahora tiene que remar contracorriente el equipo de la franja, ya que va a tener que salir a buscar el empate con todo en este primer tiempo. La verdad hubieron muchos jugadores del equipo campeón de la Liga Posadeña que le dio la clasificación a este torneo hacia otro club. Por ejemplo, Lucas Vera, el lateral derecho, de muy buena proyección, está ahora representando los colores del Club La Picada Fútbol Club. También Lucas Florentín se fue también a La Picada, al igual que el arquero Pablo Sequeira, también que se fue al equipo de La Picada. El equipo de La Picada se reforzó bastante bien para este torneo, así que promete competir y bastante el equipo de Villa Cabello. Las alineaciones, aquí tenemos gracias al trabajo de nuestro amigo y colaborador Luis Rojas. Brown salió a la cancha con Ibáñez, Rodríguez Escobar, Sanabria, Morel, Zarza, autor del primer gol, Ríos, Maslovsky, Benítez, Cáceres y Santa Cruz, los 11 titulares. En tanto que Vega, Dominico, Vallejos, Maidana, Orellana, García y Arrieta, los suplentes del equipo verde y rojo, que está ganando por 1-0. Se viene al ataque nuevamente Brown. Seguimos aquí con Luis Rojas. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué contás para este partido? Bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Comienzo medio desorganizado, pero bueno, estamos acomodándonos recién. Bueno, venimos a ver un partido, realmente uno de los partidos más atractivos, este arranque del torneo regional federal amateur. Dos equipos que se reforzaron muy bien. Sorprende Brown, sorprende por el gol de Zarza. Por el momento a Guaraní está costando progresar en el medio campo. Se ve a un Brown bien plantado, con actitud de pelear cada pelota, con mucha marca en el medio. Ahí lo vemos al número 8 de Malowski yendo a apretar ahí no, despeja Zarza. Bien, la recupera Guaraní. El 8. Centro y arquero Ibáñez. Bueno, si querés comentar, enviar tu saludo, escribinos, que acá nosotros te leemos. Decinos desde dónde nos escribís, por qué equipo sos simpatizante o alentás, si sos neutral y hinchás por uno de los dos.
Se viene Brown al ataque, sin problemas. La pelota en los pies de Flores. Mete el zurdazo abriendo la cancha hacia la derecha. A la bajada de Machado, mete el pelotazo largo. Se viene Mauro Gómez. Lateral para la franja. Por el lado derecho. Bueno, el estilo de juego que venía trayendo en la Liga Posadeña, lo que va a hacer es buscar posesionarse del balón y abrir las jugadas por los laterales con proyecciones, atacando con 5 en total, aprovechando así también la probabilidad goleadora de la habilidad goleadora, perdón, de Mauro Gómez. Aquí tenemos un saludo muy especial de Emanuel Padilla. Gracias, Emanuel, por estar allí conectado. Seguidor, hincha del Club Atlético River Plate de Santa Rita. Mañana seguramente estaremos en comunicación permanente con ese partido entre River y el equipo de Cerro Azul. Van a jugar en Santa Rita, completando la fecha 1 de esta zona 6 de la región litoral norte, torneo regional federal amateur. Estamos verificando a ver si tiene el audio de nuestra transmisión, si hay gente que esté escribiendo. Atención que se viene centro al medio, despejan sin problemas, bajan para ayudar allí. Lateral para Brown por el lado izquierdo. Esta tarde soleada, estamos viendo acá. Muy bien, estamos monitoreando la transmisión, está saliendo bien el audio. Alguien ya nos escribió, vamos a ver quién fue. Dice, buenas, pueden hacer un poco de zoom. Buena imagen. Sí, estamos filmando desde una posición un poco incómoda, pero ya vamos a ir haciendo un poco de zoom para acercar mejor la imagen, sí. Es algo que tenemos que corregir. Ya, danos un poquito de tiempo y ya estamos contigo. Se viene Brown al ataque, al medio. La recupera. Falta contra Joaquín Machado. Cobra rápidamente, sale jugando Guaraní. Mete el pelotazo largo para el ataque. Puede venir el centro. La despeja rápidamente. Zarza enviando la pelota al córner. Córner para Guaraní por el lado derecho. Córner desde el lado derecho para el equipo de Brown. Pierna zurda, mete el centro al medio, despeja Benítez. Otra vez intenta ganarla ya, la pelota va al lateral para Brown. Lo va a hacer el número 3, Escobar. Lateral para el equipo de Brown, por el lado izquierdo. Aprovechó muy bien la única llegada que tuvo Rojo. Se viene Maloski. Atención que Maloski va con Flores. Flores sin problemas. Retiene el balón. Saca Flores rápidamente hacia la derecha. Lateral. Se viene Guaraní por la derecha. Atención, la pared viene al ataque. Va a meter el centro. Forcejea con Escobar. Gana el cuerpo de Brown. Saque de arco para el verde y rojo que gana por 1-0
al equipo de Guaraní, Antonio Franco. Saque de arco, atención que se viene para la corrida de Benítez. Benítez que toca hacia atrás para Cáceres. Cáceres que engancha. Pide penal, Cáceres lo tocan ahí dentro. ¿Qué pasó allí? ¿Usted vio, Rojas, si hubo un toque ahí en el área? Intenta frente Guaraní. Lateral realizar el verde y rojo por el lado derecho de su ataque, Orellana. Lateral para Brown, se viene la jugada hacia la derecha. Sin ningún problema para Nicolás Vallejos, el defensa central. Saludamos también a Pablito Rambo, FM Studio, compañero, colega, amigo de Manuel Padilla, seguramente siguiendo allí nuestra transmisión. Saludamos a toda la gente de Santa Rita, los hinchas de River que seguramente estarán expectantes de este resultado. Yo pienso que una intuición que yo tengo, que a diferencia del torneo anterior, a ver, se viene el centro, atención, Mauro Gómez, cabecea muy bien, no, se queda Ibáñez con la sale jugando rápidamente el equipo de Brown, meten un pelotazo largo para la corrida de Cáceres, Cáceres con Vallejos, Cáceres toca hacia atrás para Gómez, perdón, otra vez la corrida no va a llegar, saque de arco para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Tenemos un mensaje aquí, ¿alcanzás a leer, Alan? Si me puedes decir qué dice, por favor. A Rodar Transmisiones comenta, saludos querido amigo Jorge, está saliendo de 10 la transmisión. Acá en Corrientes Capital suspendido la jornada local de fútbol por lo... Lee lo que sigue. Por los estados de las canchas por las lluvias. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro Arguello por estar allí con nosotros. Alejandro Arguello, comentarista, locutor, seguidor de la campaña de Mandiyú de Corrientes a través del medio digital A Rodar Transmisiones, A Rodar la Vida. Entonces nos escribe, gracias a vos por estar allí presente con todos nosotros, dejándonos tu comentario. Estamos en vivo aquí desde el estadio del Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Dos equipos de Posadas, dos clásicos equipos de esta ciudad que se enfrentan en esta primera fecha el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por tu saludo y tu comentario. Muy pronto estaremos compartiendo todo tipo de información de este torneo. Así que muchas gracias por estar allí presente. Saludo a toda la gente de Corrientes también, que seguramente ya nos conoce, gracias a la gran ayuda de Alejandro Arguello. Muchas gracias. Vení, Alan. Aquí tenemos otro mensaje de nuestro amigo Alejandro. ¿Qué nos dice Alejandro? Mañana Mandiyú juega en San Roque a 150 kilómetros de capital por la primera fecha del regional amateur. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información. Mañana entonces juega Mandiyú, el grande del Nordeste, junto a Guaraní, junto a Chaco Forever, los tres grandes del Nordeste que hicieron historia en el fútbol argentino. ¿No es así, Rojas? ¿Qué opina usted? Sí, por supuesto, grandes
protagonizaban grandes choques, grandes encuentros históricos, ¿no? El equipo de Chaco, Corrientes y Misiones, ¿no? Se viene Guaraní al ataque. Atención que le queda la pelota a Mauro Gómez. Cobra offside el juez. Una lástima, ¿no? Se venía Mauro, el goleador que tiene Guaraní. La liga posadeña. ¿Cuántos goles gritamos de Mauro en la campaña anterior? Y hoy estamos aquí viéndolo. Seguramente va a convertir muchos goles en este torneo también. Atención que se viene Guaraní, le pega Joaquín Machado, la pelota se va al córner. Córner después del zurdazo que pudo haberse convertido en gol. Hermosa macanita, pero vamos todavía. Corre equipo de la franja. Son cosas que pasan. Se viene Joaquín Machado al ataque. Ganó un córner. Va a meter el centro. Se viene Guaraní. Atención que puede venir el gol acá. Centro cerrado. Despejan. Queda la pelota ahí. Piden una falta. Mauro le pega por arriba del travesaño. Saque de arco para el verdirrojo. Sigue ganando por 1-0. Aquí en el estadio Ernesto Nosiglia del Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Saque de arco para Guaraní. Flores sale jugando con Adami Matías. Zurdazo abriendo la cancha. Se viene Guaraní. Forcejea, la pierden allí. Tiro libre para la franja. Es lo que cobra el juez. Se viene la franja al ataque. Buscando esta tarde Matías Suire que le dice algo al juez de línea. Técnico de Brown. Tiro libre para Guaraní. Atención que Guaraní tiene buenos cabeceadores. Como Mauro Gómez, su goleador. Que es su especialidad hacer los goles de cabeza. Córner, tiro libre de centro. Se va a venir el centro ahora. Tiro libre. Recuerden que así vino el gol de Brown. Así que puede venir aquí el gol de Guaraní. Mete en el centro al medio. Entra por atrás. El cabezazo de Galeano.
Rápidamente sale Juan de Ibáñez. Se quedó con el balón. Intenta la contra Brown. Se viene Santa Cruz que la gana. Sigue Santa Cruz. Engancha Santa Cruz, mete zurdazo al medio. Despeja la defensa de Guaraní. Pelotazo hacia arriba. Para la corrida, intenta el pase a Mauro Gómez que queda solo. Offside, cobra el juez. Offside. Tiro libre para el verde y rojo que sigue ganando por 1-0. Falta contra Adamí, acusa un golpe, un grito pegó allí, su pierna izquierda. Tiro libre rápidamente, ejecuta Guaraní, se viene hacia la izquierda. Se viene el ataque para la precisión de Joaquín Machado, atención que Machado va como un delantero más, centro, tiro de esquina, de a poco se va acomodando Guaraní, desplegando su juego, como es habitual en los equipos dirigidos por Elo Chance, que te ataca con 5 jugadores, juego de posesión, la hinchada de Guaraní allá a un costado alentando. Lateral, rápidamente, atención, le pide a Adamí, lo tiene Denis Benítez. Denis Benítez que engancha, se mete entre varios, intenta el centro, no puede, la ganan allí los jugadores de Brown. Lateral para Guaraní, que sigue manteniendo la pelota. Pase para Denis Benítez. Atención, toca hacia atrás para Joaquín Machado. Machado va hacia atrás con Matías Romero. Se viene, mete en el centro, pasa todo el arco, hacia atrás para Joaquín. Atención, Machado para Galeano. Galeano para Machado, mete el centro, Galeano le dicen. Galeano de vuelta. Atención, Guaraní está comenzando a presionar y a arrinconarlo al equipo de Brown, buscando el empate. Atención, bien, una excelente chilena para la corrida Santa Cruz. Atención, la gana muy bien aquí el defensa de Guaraní, sacando la pelota larga. Cáceres, Denis Benítez, se viene Guaraní hacia el medio para el 8. Vera, toca para Gómez, atención, Gómez le pegó al arco, la pelota pasó rozando el palo izquierdo, palo derecho, perdón, del arquero Ibáñez, sí salva Brown. Amenaza a Guaraní, advierte que en cualquier momento lo puede empatar. Sigue ganando el verdirrojo por 1-0. ¿Algún comentario, Rojas? Bien, Guaraní se está firmando a poquito, principalmente por el lado izquierdo con la subida de Machado. Está siendo desequilibrante. Ya van 2-3 jugadas donde Guaraní ataca por sector. Y ahora Mauro Gómez siempre movedizo, siempre buscando desmarcarse. Tuvo la ocasión. De a poquito Guaraní se empieza a acomodar y empieza a dominar el partido. Brom defiende y busca contraataque que le deje a los delanteros solo con el arquero. Muy bien, Rojas, su comentario. Seguimos acá escuchando, están aturdiendo los cánticos de los hinchas de la franja que están acá al lado de nuestra cabina de transmisión. Se viene la franja, mete el derechazo, sigue
intentando adueñarse del balón el equipo de Guaraní, pero enfrente tiene un rival que sabe jugar muy bien con la pelota, que no te perdona una, que no da ninguna pelota por perdida. El verde y rojo de Villa Urquiza, equipo que juega muy bien al fútbol, muy buen semillero tiene este club y por eso están donde están, generalmente con todos jugadores de la cantera del club. El equipo del Club Deportivo gana el equipo de Brown por 1-0 con gol de Zarza a los 3 minutos de cabeza. Saludamos a todos nuestros televidentes que están conectados a la transmisión. Alejandro Arguello de Rodar Transmisiones, siguiendo la campaña Mandiyú. Emanuel Padilla de FM Estudio de la ciudad de Santa Rita. Gracias a todos por estar allí presentes. Tenemos el sol de frente, así que es un poco difícil, pero estamos, como siempre, poniéndole garra a cada pelota, a cada partido. ¿Quiere dejar algún saludo, Ana, para alguien en especial? No, saludo a toda la gente que está mirando acá en la transmisión. Gracias por apoyarnos en este canal y en esta transmisión. Excelente, muchas gracias, Alan. Hasta último momento estaba que se suspendía o que no salían los partidos, pero fíjense, ayer a esta hora estaba lloviendo, parecía que iba a llover toda la noche. También tuvimos lluvias en la madrugada de hoy. Sin embargo, el partido se está jugando. La verdad que no parece que hubiese llovido, parece que le pegaron un riego nada más a la cancha. Y se están jugando normalmente hoy los partidos correspondientes al torneo regional, porque Liga Posadeña está todo suspendido, incluyendo los infantiles. Se viene el verde y rojo de Villa Urquiza. Atención, va al centro a dividir. La saca Zarza. Pelea allí Galeano. Sigue Galeano. Buena cobertura de prensa hoy para este partido, ¿no, Rojas? ¿Qué piensa usted? Bastante medio de prensa cubriendo este partido. Sí, realmente mucho interés despertaba este partido. Primer partido de estos equipos que la verdad pintan para hacer un buen torneo. Hay mucha expectativa, por eso creo que es la convocatoria de prensa importante hoy, ¿no? Atención, centro hacia el medio. La busca Mauro Gómez. La recupera Mauro. La toca hacia atrás. Se viene Adami. Abre la cancha para Vallejos. Vallejos no pudo. La pelota se fue al lateral. Este es Vallejos Matías, creo que no es Nicolás. Nicolás es el 2. Vallejos, ya lo confirmamos el nombre del número 4 de Guaraní. Tenemos la alineación así. Acá tenemos. Ya les comentamos. Aquí justamente recibí un saludito muy especial de Manuel Padilla, también de Pablito Rambo, así que a los dos un abrazo desde Villa Urquiza, desde Posada. Seguramente ya estaremos compartiendo cabina. Les comento para ustedes que ya estuvieron por acá, estamos en la misma cabina que estuvimos con vos, Emanuel, aquel partido de Brown River, ¿te acordás? Bueno, ahí estamos. Solamente que ahora tenemos más o menos unos litritos de agua aquí debajo de nuestros pies, ¿viste? Que tenemos que estar esquivando para filmar, así que la lluvia, ¿sabés lo que hizo, no? Hizo desastre. Tiro para sorprender de Benítez, sin problema, se queda Flores con el balón. Ahora viene Denis Benítez, centro de Rodríguez a dividir, otra vez
a los jugadores, a la defensa de Guaraní, zurdazo al medio, la para muy bien de pecho Dávalos. Dávalos para Benítez, Benítez para Galeano. Leandro Galeano otra vez para Benítez. Benítez como win izquierdo. Intenta meter el centro. Despeja Rodríguez al córner. Córner nuevamente para el equipo de la franja. Atención, se viene el centro. Mauro que la baja. Le quedó al 11. Atención, se mete Galeano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco empata el partido. Leonardo Galeano poniendo así a Guaraní 1. Club Deportivo Jorge Gibson Brown 1 en 36 minutos de este primer tiempo. Se lo merecía ya el equipo de la franja, lo estaba arrinconando al verde y rojo, no con tanta claridad, pero sí ya estaba metiendo presión, estaba buscándolo, estaba generando juego, se encontró con un Brown muy bien en defensa, pero lo supieron aprovechar y empataron el partido. ¿Algún comentario? Sí, realmente un error defensivo ahí de la última línea de Brown, dejaron solo al número 10, que bueno, que solamente tuvo que empujar para el 1-1. Venía insinuando Guaraní mejora en el juego, que bueno, se concretó entonces en esta jugada, producto también de una distracción de la última línea de defensa de Brown. Tenemos más comentarios acá de la gente. A ver, vamos a ver qué nos dicen. A ver, Alan, ¿qué podés leer ahí? ¿Quién manda el mensaje? ¿Y qué mensaje dice? Judy Rebeca Bejanado comenta, hola, re bien se ve, gracias. Jorge Figueredo comenta, tremendo cráteres. Esa cancha horrible, chaque tus rodillas. Sí, por favor. Esa cancha horrible, chaque tus rodillas. ¿Chaque tu qué? Tus rodillas. Ah, tu rodilla. Sí, bueno, estaba un poquito mojado, o sea, no. Antes estaba peor. Y recuerdo allá por los 90 cuando me tocó venir acá a jugar, porque yo también tengo un pasado futbolístico, no llegaba a primera, pero ahí sí que si no vendaba bien tus tobillos, te lo podías guinzar fácilmente, no, pero está bastante bien la cancha. Yo pensé que iba a estar peor, de hecho, por la lluvia, ¿no? Pero no es de las mejores, pero dentro de todo lo que se puede tener aquí con un montón de condiciones que influyen negativamente en el mantenimiento de los campos de juego, las condiciones económicas, las condiciones climáticas. No es fácil, se necesita muchos recursos, mucho apoyo también, sobre todo la gente, los hinchas. Ustedes imagínense que en otros tiempos, en otra época, estas tribunas que ustedes ven del otro lado, desbordaban de gente, de público, de ambos clubes. Y hoy en estos tiempos que estamos viviendo, se está jugando un clásico de este tipo y la verdad que sería bueno que la gente venga a la cancha, que apoye a los equipos de Misiones, a los jugadores, sobre todo. Ese apoyo generalmente se ve más en los campos exterior, más que acá en Capital, en Posada. No sé qué pasó en los últimos años, que el público no asiste generalmente a las canchas, y lo importante que es que asistan, ya que con las recaudaciones se pueden juntar dinero para poder mantener los clubes, mantener las canchas, comprar las redes, los arcos, etcétera. No sé qué opinás, Luis.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Uno comentario al margen también, el tema de la, ¿no? Bastante, bueno, hay remate de Vera, se va por arriba del travesaño. Sí, de todas maneras, bueno, se han fijado precios para este torneo poquito, poquito elevado, ¿no? Pero bueno, por ahí no atiende la realidad de nuestra región. Si bien es cierto, cada club ajusta el precio de la entrada, hoy acá la verdad que está bastante elevado el precio, así que no obstante, bueno, por lo menos se ve un marco de público visitante bastante interesante. Sí, justamente estaba hablando con gente de River Plate, donde la comisión directiva del club organizó los precios de las generales en 4.000 pesos para el partido de mañana, y que la verdad que sí es un precio bastante accesible, incluso más económico de que los valores de Liga Posadeña. Acá la final de la Liga Posadeña cobraron 5.000 pesos, ¿no? Sí, 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 así mismo es. Bueno, acá estaban el valor de las pulgares estaban 15.000 pesos, así que bueno, por eso digo, no, comparado con los valores de la precio de la liga, está bastante subidito, ¿no? Bueno, bien por la gente de River que entiende la realidad de la región y bueno, para que apoyar al club, digamos, que la gente concurra, un precio realmente bastante accesible y bueno, que ojalá que bueno que la gente acompañe, ¿no? Pero bueno, hoy, pues digo, público visitante interesante, público local, bueno, bastante disminuido, pero bueno, también hay que tener en cuenta eso, el valor de la entrada me parece que está un poquito subido, esperemos que de acá a los próximos partidos se puedan por ahí acomodar un poquito más la realidad, ¿no? Sí, de hecho los partidos de Liga Posadeña, que es uno de la liga que estoy cubriendo con la gente del Club Atlético Posada, a quien de paso envío un gran saludo a su jefe de prensa, Jonathan Figueredo, el presidente del Club Maidana, que son gente muy amable, muy buena, que siempre apoyaron las transmisiones vía streaming del DECA. Saludamos a todos ellos, les agradecemos también. Decíamos entonces que estaría bueno sí que los precios se ajusten a la realidad económica, no solamente del país, sino también de la gente nuestra, que manejamos otros valores, y hoy venir y pagar 15.000 pesos para un partido, dos personas ya serían 30, lo cual con 30.000 podés comprar mercadería como para 3 o 4 días, no sé qué pensás vos, Rojas. Sí, sí, tal cual. Por eso digo, es un precio bastante elevado. Sí, un precio elevado comparado con las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, crisis económica en el país en general, así que bueno, no es que estemos llorando acá, pero es una realidad que hay que decirla. Hay que ayudar un poquito a que la gente se enganche y venga. Y las transmisiones ayudan muchísimo, las vía streaming, las radios, FM, los medios de prensa que le dan difusión a todos estos partidos, engancha a la gente para que también venga a la cancha, porque hay mucha gente que se engancha porque, por ejemplo, algunos nos siguen a nosotros, otros siguen Radio Rebel, otros siguen Deporte Misiones, otra gente sigue otros medios, y la gente así se va enganchando. A ver, acá Alan me dice que tiene otro mensaje, a ver qué nos decís, Alan. A Rodar Transmisiones comenta, saludos para el club de Alan, capo. Bueno, muchísimas gracias. Decirle gracias a tu... Mil gracias. Gracias, Alejandro, querido. Gracias por estar allí presente. Seguramente nos vamos a encontrar porque si llegan a cruzarse Guaraní Mandillú o Brown Mandillú, seguramente van a venir para acá, así que seguramente nos va a tocar compartir cabina de transmisión acá. Así te mandamos un gran saludo, un abrazo. ¿Qué le pasa a Roja? ¿Está un poco nervioso con el partido? ¿Qué pasó? Bueno, una falta acá contra el número 5. ¿Cómo se llama el 5? Morel Gallardo. Morel Gallardo, una falta bastante fulerita acá. Morel pasa de largo. Lateral para el equipo de Guaraní. Llevamos jugados de este primer tiempo. Empatan Guaraní y Brown 1-1. Primera fecha de la zona 6, torneo regional federal.
región litoral norte. Más largo el nombre, que me falta la última palabra, no sé si estoy viejo, si no sé respirar, no sé usted qué opina, es largo el nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Larguísimo. Largo el nombre como el torneo, como el torneo. Gol. Finalizó el primer tiempo, mientras tanto, bueno, vamos a aprovechar para ver si nos acomodamos un poquito acá en el charco de agua y la cámara y el trípode. Nos acomodamos un poquito, te dejamos imágenes del estadio mientras tanto. No vamos a cortar transmisión, te esperamos allí. Vamos a ver si hay algún mensaje más para leer y después seguimos. A ver qué nos dicen por acá. Bueno, por el momento a todos los que están conectados y siguiendo nuestra transmisión en Futboleros, te damos un ratito al micrófono. No te vayas, quédate que seguimos.
Arrancó el segundo tiempo acá en el estadio de Brown. Siguen empatando 1-1. ¿Vemos algún cambio? ¿Viste algún cambio, Rojas? No, sin cambio, sin cambio. Bueno, estamos un poquito mejor acomodados ahora para transmitir. Partido complicado para la franja, que empezó perdiendo muy temprano en el día de hoy, que finalmente logró empatar. Así que con este 1-1 momentáneo, mañana en el interior, en Santa Rita, River, si aprovecha los 3 primeros partidos locales y los gana, estaría a tiro de clasificarse. Era justamente lo que yo decía hoy al comienzo, que no logré terminar porque según la intuición que yo tengo, esta vez el equipo de River va a pasar a la siguiente instancia del torneo regional, al menos es mi apreciación. Y el segundo puesto va a estar bastante peleado entre Brown y Guaraní. Sí, no, ya conocemos a River, sabemos la calidad de equipo que tiene, sabemos lo que realmente lo que propone y lo fuerte que se hace. Por ahí puede ser justamente el momento, ¿no? El punto de inflexión donde pueda realmente que se pueda llevar a los hechos lo que siempre propone. Lamentablemente siempre venía proponiendo siempre buenos partidos, buenos encuentros, con mucha presencia en el grupo, pero bueno, no tenía la posibilidad de pasar, así que vemos qué pasa en esta edición. Pero sí, yo creo que lo mismo, creo que River va a ser un candidato a pasar de fase. Muy bien, seguramente estamos allí con nuestro amigo que ya está en Santa Rita, Emanuel Padilla y Pablito Rambo, ya están allá. Y según la información que tengo, es que Fanny Friedrich ya no es más el director técnico de River. River tiene otro técnico ahora. Y estamos aquí. Si podés enviarnos, Emanuel, si está a tu alcance, si nos podés enviar un audio contándonos las últimas novedades que tenés sobre River para el debut, el partido de mañana, y te lo sacamos en vivo aquí en nuestra transmisión. Bueno, seguimos aquí en el estadio entonces de Jorge Gilson Brown en este partido bastante interesante y atractivo para Posadas entre Guaraní y el Club Deportivo Jorge Gilson Brown. Sí, habilitaron una tribuna aquí a la izquierda. Esa tribuna yo no la había visto con anterioridad. No sé si usted la vio antes, Roja, antes de este torneo. Sí, Orón suele habilitar esa tribuna para la gente visitante en los torneos. Ya, sí, varias ediciones han habilitado esa tribuna. O sea que ya, bueno, yo nunca la había visto, pero está habilitada, ingresan por, no tenés el nombre de la calle aquella, ¿no? La que está detrás de la paralela a Cabret sería. Se viene Cáceres, pelotazo, despejando allí, número 2, Vallejos Nicolás, el defensa central de Guaraní, clave Nicolás Vallejo en el campeonato Apertura 2025 de la Liga Posadeña. Ahora, lo que sí por ahí no comparto mucho es la poca importancia que le dan a veces cuando ya salen campeones y clasifican a un torneo, de apostar todas las naves ahora al torneo regional, porque si te va mal, te quedas mal parado en la Liga Posadeña, y la Liga Posadeña también tiene ascensos y descensos, ¿eh? Y Guaraní ahora jugó 4 partidos y perdió 3 y ganó 1 en lo que va del clausura 2025. Por ahí, bueno, está haciendo de local en otra cancha que es el Brete, me queda bastante lejos de Villa Sarita. No es lo mismo la cancha, aunque las canchas de Brete son bastante lindas, pero no estoy muy de acuerdo con que se descuide mucho el torneo local. Lo mismo le había pasado a Mitre, pero bueno, Mitre, mientras que ascendía al Federal A, estaba siendo bicampeón del torneo local. Y este año compitió, llegó hasta casi clasifica en ese partido que pierde con Guaraní 1-0, queda fuera de los playoffs, pero compitió. Entonces, bueno, eso por ahí Guaraní ahora en estos últimos tiempos no es que
no le fue muy bien en la Liga Posadeña, estamos hablando, ¿no? Que es el torneo que te pone en este torneo, no sé, Rojas, ¿qué opinión tiene usted acerca de no dejar de competir, ponerle todo el pecho a los dos torneos, porque la Liga te mete en la regional? Sí, comparto esa posición. Pero bueno, es la realidad de los equipos hoy, que principalmente una cuestión también de vidriera, ¿no? Para poder mostrarse, ponen toda la carne en el asador este tipo de torneos. ¿Sí? Pero sí, por supuesto que no hay que merecer la liga. Muchísimas gracias, Rojitas. El número 4 de Guaraní es Agustín Vallejo, ¿sí? Agustín Vallejo, que tuvo varios partidos en el torneo local. Presionan contra Vera. Tiro libre para Guaraní. Desde este lado derecho. ¿Está todo bien allí, Alan? Sí, está yendo muy bien la transmisión. Muy bien, Alan, nuestro camarógrafo. Ahora sí está mejor acomodado con respecto al primer tiempo. Viene el tiro libre, la peina Galeano. Galeano es el autor del gol del empate de Guaraní. Galeano, ¿tiene información usted de dónde viene o no? ¿No? Bueno, a ver si nuestro amigo de FM Studio nos envió algún reporte en audio sobre las novedades que tenga sobre el River Plate que debuta mañana por la zona 6. Los dos equipos, River y Colonia, creo que se llama, de Cerro Azul. Colonia de Cerro Azul, ¿tenés el nombre de Roja o no? ¿Cómo se llama el equipo? ¿No te acordás? No. Vamos a chequear acá la información para no estar diciendo cualquier cosa. A ver. Zona 6 de este torneo. Estamos chequeando la información. Ya estamos con ustedes para decirle cuál es el otro equipo que comparte zona con Guaraní y con River. Colonial de Cerro Azul. Atención, Cáceres, va a quedar solo Gar, no puede con el corte de Machado para el equipo verde y rojo que se acerca y quiere ampliar su ventaja sobre el equipo de Guaraní, Antonio Franco. La verdad que Guaraní hoy, como está jugando, no es el mismo equipo que yo veía en la liga, el que salió campeón. No es el equipo de posesión, que toma dominio al balón, que abre la jugada a los lados, no es el mismo. También hay jugadores que son nuevos, están debutando hoy, tal vez eso tenga algo que ver, o tal vez hasta que se acomoden esto lleva su tiempo, tal vez puede ser eso que está influyendo. Pero hay una diferencia, o si no, Brown realmente es un equipo muy duro, que no permite que juegue, también la condición de la cancha, puede ser, no sé. Bueno, Brown está en semifinales del torneo provincial ya, ¿no? Hace poquito eliminó a Lobby Fuerza. Así que Brown está compitiendo también en el torneo provincial. Se viene Sanabria, ahí tocan hacia atrás, la tiene Morel Gallardo, le pega Morel Gallardo, la pelota pasa rozando el palo de Flores. Yo, si miraba un poquito, muy buena jugada de Bron, la verdad que estos pasajes, Bron mostró buena coordinación, buen juego, buen toque, abriendo hacia la izquierda, derecha y finalmente llega Morel, el número 5 de Bron, para un tiro al arco que pasó bastante cerca. En este momento bien Bron, mejor.
Guaraní está intentando encontrarse, tratar de asociarse, buscar juego del equipo local. Se viene Guaraní. Atención que se viene a David. Le pegó David. La pelota pasa rozando el palo izquierdo de Ibáñez. Se salva ahora Brown. Guaraní se acerca. Atención que en cualquier momento viene. Está para cualquiera de los dos. Responde Guaraní. Muy bien, Galeano. Muy bien. De lo mejor que está mostrando hoy el equipo de Guaraní en la parte ofensiva. Muy bien. Siempre buscando es impredecible, cualquier posición de saca un remate con peligro. La verdad que es el mejor Guaraní y bueno, respondió Guaraní a este momento de Brown, la llegada que tuvo el equipo local. Se viene al ataque la franja, la pierden allí, la recupera el verde y rojo, mete un pelotazo al centro, número 2, toca para Vallejos, hacia atrás para Flores, sale jugando la franja, pelotazo largo, nuevamente se apodera del balón el equipo verde y rojo, se viene Guaraní al ataque por el lado izquierdo, la pierden allí, Orellana, pelotazo largo para la corrida de Cáceres, lateral para el equipo de Guaraní por el lado izquierdo. Córner para Guaraní. Por el lado derecho. Juegan en corto. Meten el centro al área. Despeja. Jugador de Brown que se viene nuevamente con un pelotazo largo. Hacia arriba. Para Dávalos. La recuperan allí. Lateral para Brown. Sí, hay que aumentar esta jugada de peligro que llegó Guaraní. Falla a Zarza, queriendo despejar, le queda el número 11. Tiro fuerte afuera del área y casi lo que comentábamos hoy. El estado, la cancha casi le pone una mala pasada, le pica y el arquero la pudo finalmente sacar al córner. Ahí, bueno, veíamos la influencia del estado del campo de juego cuando remata el jugador de Guaraní. Se salvó Brown. Se viene el equipo de Brown por la derecha. Recupera muy bien. Tiro libre con la referee. Tiro libre para Brown. Cerca de la media. Peligrosísimo para el equipo de la franja. Ya que Brown sabe muy bien con pelota parada. Sabe jugar muy bien. Tiene jugadas preparadas. Y puede venir aquí el segundo gol. Después del primer gol de Brown, lo que yo noté es como que el equipo no generó mucha jugada de riesgo. Como para decir, oh, Brown lo bombardeó a Guaraní, le llenó a pelotazos, pudo haber aumentado la diferencia. Es lo que yo vi. No sé usted qué vio, Rojas. Sí, aprovechó los 3 minutos el gol de Zarza y principalmente el esquema es defender con 2 líneas de 4, bien parado y esperar el contraataque. O si no, los tiros libres, como en este caso,
que tiene en este momento el equipo local. Tiro libre que viene de Brown, zurdazo al arco, lejos, sin problemas para el arquero Flores, saque de arco para Guaraní. Vallejos para Flores, sale jugando Guaraní. Saludamos a toda la gente que está conectada a la transmisión. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Les recordamos que somos futboleros, programa que se emite por radioellider.com.ar y el Líder TV Online, que ya tenemos nuestro canal de televisión también. Medio totalmente independiente, no recibimos ningún tipo de subsidio, ni estatal, ni municipal, provincial, ni nacional. Nos manejamos completamente con recursos propios, al igual que en nuestro programa. Nos debemos a la gente que nos apoya, que nos ayuda económicamente, que nos dona, solamente a ellos y por amor al fútbol, que es lo que soñamos toda nuestra vida, al menos hablo por mí, relatar, transmitir, llevarles contenido gratis, porque los contenidos son gratis. Por ahí nosotros tenemos que invertir en algunas cosas, ¿no es cierto? Como para poder llevarles a ustedes contenido gratis, y por eso el apoyo de la gente es muy importante cuando nos realizan una donación, un aporte. Y si no podés aportar nada económicamente, con compartir los videos, suscribirte al canal, ya nos ayuda muchísimo, porque YouTube lo que hace es ir registrando a nuestra audiencia hasta que en algún momento seguramente llegaremos a la monetización del canal, donde ahí YouTube nos pagaría algo por las transmisiones. Por el momento eso no sucede. Así que es muy importante tu ayuda, compartí, dale me gusta, compartilo con tus amigos, con gente de todo el mundo. Por ahí aparece alguna persona del extranjero que quiere ver los partidos de acá, que ya nos pasó una vez, nos mandaron saludos desde España, gente que estaba mirando el partido, desde Canadá también una vez recuerdo, estaba mirando el partido Guaraní de la Liga contra 1 de Mayo, fue algo que realmente nos sorprendió. Gente de tan lejos que nos escribe y a nosotros nos llena de orgullo y alegría saber que desde nuestro humilde trabajo podemos llegar a alegrar a otra persona en otro rincón del mundo que está observando y viendo a su familiar jugando al fútbol. O tal vez se fueron, migraron hacia otro lugar y el ver el partido les recuerda, les trae nostalgia de sus pagos natales, su tierra natal. Así que con ese objetivo nosotros seguimos trabajando para llevarles a todos ustedes lo mejor en nuestro alcance. Seguimos aquí en la tarde en Villa Urquiza. Pase atrás. Se viene Brown. Intenta el pase al vacío. Un topetazo ahí entre Morel Gallardo y Vallejos Agustín. Un choque entre los dos. Mientras tanto, Suirex le pega un grito a su dirigido Santa Cruz. Bueno, vamos a ver si nuestro amigo Emanuel nos envió un reporte. Todavía no. Parece que se prepara algún cambio en Guaraní, ¿no? Manda de Luchanza a precalentar a algunos jugadores. Se va a venir un cambio, Guaraní. Centro. No, ¿qué hiciste? Desconcentración en la defensa. Mauro Gómez ayudando, envía la pelota al córner cuando la pelota estaba totalmente controlada por Flores. Sí, se iba por la línea de fondo y bueno, la tocó Mauro Gómez, generando este córner para Brown. Viene el córner por el lado izquierdo. ¿Quién le va a ejecutar el número? Número 10.
Cáceres. Cáceres va a ejecutar el tiro de esquina por el lado izquierdo. El ataque viene el centro. Sale Flores muy bien, la contiene. Va a salir jugando seguramente zurdo al arquero de Guaraní. Pase cortito para Mauro Gómez, que forcejea, logra hacer el pase. Joaquín Machado, la pelota se fue. Lateral para Brown. Aburrido el partido en este tiempo. Sí, lamentablemente en los últimos minutos se cayó el partido. Realmente chato, muy pobre. No hay coordinación, no hay generación de juego. Ninguno de los dos equipos está más preocupado por el arco propio que por el frente. Se estaba volviendo estos minutos bastante friccionado, bastante trabado, con mucho full. El campo de juego, quizás a esta altura, un campo de juego blando, por el tema de la lluvia caída, y bueno, quizás eso contribuya a la... Bueno, ya vemos un jugador de Guaraní que está tirando. Empiezan los problemas. Esta última semana, Guaraní incorporó ayer mismo refuerzo que viene de San Telmo, un joven de 21 años. Así que bueno, está todo, digamos, ahí con todos los problemas que tiene el arranque de un torneo, ¿no? Con los problemas físicos y principalmente, ¿no? Y los jugadores, bueno, que por ahí necesitan un tiempo para adaptarse. Bueno, cambio Guaraní, entra el número 13, Velázquez, sale Romero y entra Mesa por Benítez, ¿no? David Benítez. Denis Benítez. Cambio en Brown, fíjate un poquito. En Brown sale Malowski y entra el número 4,
Entra el número 4, Sanabria. ¿Sanabria por quién? Por Malowski, el número 8. Retomamos otra vez con el partido. ¿Cuántos minutos tenemos? Si alcanzás a ver allí el reloj, Alan. ¿Alcanzás a ver o no? ¿Cuánto? Van 72 minutos. 72 minutos, quiere decir que faltan 30, entonces, ¿no? No, 20. 18 minutos para que termine el encuentro entre Guaraní y Brown. Sigue 1-1 aquí en Villa Urquizo. El Luchans dando órdenes aquí. Se viene el equipo de Guaraní atacando hacia atrás. Abriendo la cancha de mí. Muy bien, la pelota le queda a Galeano. Bastante bien el 10 de Guaraní, ¿no? Galeano, ¿qué opinas de Galeano? Sí, hizo el gol, de hecho hizo el gol del empate y tuvo varias situaciones de realmente tiro de afuera del área, tiene recursos que le permiten entonces el tiro de larga distancia. Sí, sin duda creo que es el mejor de Guaraní hasta ahora y aparte obviamente hizo el gol, así que ya con ese refuerzo. Muy bien, se viene Guaraní otra vez al ataque, atención con Dávalos. Mete el pase al medio, despeja Rodríguez. Lateral para la franja, que se viene en búsqueda del segundo. Bueno, este equipo, yo le digo que yo que lo seguí todo el torneo, este equipo dirigido por la dupla técnica Luchans Duto tiene mística, señor Rojas. Porque hasta el último minuto te la puede invocar. Muchos dicen que no pasa así, sí, pero según lo que yo estuve viendo en las transmisiones anteriores, este equipo de Guaraní, dirigido por estos dos en particular, tiene mística. Así que no hay que darle por muerto nunca, hasta que de hecho los goles, a veces había triunfo que en 10 minutos, faltando 10 minutos, goles de triunfo. 5 minutos antes de terminar el partido, te hacía un gol y te ganaba los partidos. Así fue el equipo. Tarjeta amarilla o no, ¿para quién era? Llegó a ver Rojas. El número 2 Guaraní creo que. Vallejo, Nicolás Vallejo. Bueno. Va a venir el centro por la derecha. La saca de cabeza. Córner nuevamente para Guaraní. Desde el lado derecho. Se viene la franja. Que se asoma al arco rival. En búsqueda del segundo de este encuentro. Un gol a esta altura es, te diría, hasta casi letal para cualquier equipo, ¿no? Que lo recibe, porque te quedan 10 minutos y tenés que salir a buscar el empate. Más en estos torneos. Centro nuevamente, la despeja. Otra vez que ataca Guaraní. Con Vallejos. Vallejos jugando de delantero derecho. La pierde con el defensa de Brown. Sacan la pelota. Cáceres la pierde con Machado. Machado la vuelve a meter al medio. Se viene Guaraní por la derecha. Vera la pierde. Lateral para el verdirrojo. Por el lado izquierdo en 75 minutos. 15 minutos faltan para que termine este encuentro. Y Guaraní y Brown empatan 1-1. Tremenda falta del jugador Río sobre Guaraní. Lo levantó, se lo llevó puesto. Sí que fue bastante rápido, porque si le llega a agarrar de lleno la rodilla, ahí le puede generar una lesión tremenda al jugador de la franja. Fuerte la entrada del jugador de Brown, el número 7. Bueno, vamos a ver cómo maneja esta pelota parada, este tiro libre Guaraní. Nuevamente Guaraní se viene al ataque con Julián Vera, perdón, mete el centro.
Tiro libre, intenta despejar, mejor dicho, Nicolás Vallejo, y la pelota le queda a Flores. Una pifiada, Flores con la izquierda, acelera la jugada para el ataque de Guaraní. Mauro Gómez, pase atrás, mete el pase al vacío, atención si pasa, no pasó. La saca el defensa de Brown, se viene Guaraní con Vallejos hacia la izquierda, muy bien para Joaquín Machado. Mete el centro Joaquín Machado, jugador de jerarquía que tiene Guaraní. El 3, Joaquín Machado, la verdad, siempre jugando de la misma forma, con la misma entrega, proyectándose en el ataque, muy bien en defensa, la verdad, el mejor lateral que tiene Guaraní para este torneo. Ya viene de la liga jugando y mostrando lo que es capaz de hacer. Atención que se viene Guaraní, puede venir, gol acá. ¿Qué pasó? Offside cobra el juez. Sí, Machado, los mejores hoy, también Vallejo, número 4. Creo que a Guaraní le está faltando principalmente un enganche, un número 10, que siempre lo sabe tener en este tipo de torneos. Se nota hoy esa carencia que tiene Guaraní de jugar, de generar juego 3/4 hacia adelante. Siempre tuvimos un muy bueno jugador número 10, habilidoso. Hoy ese trabajo lo hace Mauro Gómez, bajando casi hasta 3/4 para poder acompañar a los volantes y subir para que suban Galeano y el número 11. Creo que ahí está el déficit Guaraní, principalmente la falta de juego que tiene en el medio. Atrás muy bien el número 4, Vallejos, y Machado excelente, los mejores junto con el número 10 que hizo el gol de Galeano. Atención que se viene Guaraní, centro allí, despeja el defensa de Brown, la pierde, pelotazo a despejar, a correr ahora. Toca hacia atrás, tiene que salir Flores, si no se quedaba solo Benítez a dividir nuevamente, lateral por la derecha del ataque. Lo ejecuta Agustín Vallejos, la pide Dávalos. Saque de arco lo va a ejecutar Ibáñez. Rápidamente sale jugando con el capitán. Brown mete pelotazo largo hacia arriba a dividir. Joaquín Machado de cabeza. Vallejo hacia atrás para Flores. No quieren complicaciones. Va a salir jugando Flores. Zurdazo largo hacia la izquierda para la corrida de Velázquez. Velázquez la busca. Despeja el jugador de Brown nuevamente hacia el medio. Abre la cancha para Vallejo que se viene. Mete el centro, rebota en la espalda de Santa Cruz, lateral para Guaraní por el lado derecho, ahora sí es todo de Guaraní. Sí, y Brown nuevamente se quedó, se planchó, estático en el campo de juego, poca movilidad en el número 10, el volante creativo que tiene el equipo local, está prácticamente esperando simplemente agazapado para ver si puede sacar una contra. Llamativamente estático, llamativamente sin ideas el equipo local. Principalmente esperando eso, Muy bien, Roja, su comentario. Guaraní tiene la pelota, pero no logra generar riesgo. Se acerca en estos momentos de medio campo hacia arriba. Está parado el equipo de Guaraní. Brown no cruza la mitad de la cancha. Muy disputado del medio hacia adelante para el equipo de la franja y del medio hacia atrás para el equipo de Brown. Verde y rojo que no puede generar una jugada de riesgo, ni siquiera puede mejorar su juego. Mientras tanto se viene Vera, mete el centro, saque de arco para Verde y rojo. Sí, pero hay que tener cuidado, Guaraní está atento, no perder la marca porque tanto se adelanta la última línea que en esa jugada que por ahí queda mal parado, en extracciones, alguna pelota que consigue despejar la defensa de Brown, deja a Guaraní mal parado y bueno, puede ser un peligro, pero por ahora eso no está ocurriendo, no es impredecible, pero bueno, es lo que a veces hay que tener cuidado, no descuidar las marcas. Se viene Brown, atención para la corrida de Cáceres. Paso largo para la corrida, otro pelotazo sin prosperar.
Saludamos a todos los televidentes de futboleros que están conectados a esta transmisión. Gracias allí presentes por compartir, por darle like y ayudarnos así a crecer en nuestro programa, en nuestro canal. Alan, ¿algo para decir? Nada, bueno. ¿Qué pasó? ¿Te da el sol? Bueno, ya seguimos. Vamos a ver un ratito. Ya no te vayas, estamos acá. Falta ya contra el jugador de Brown. Bueno, hicimos un acomodamiento acá. Da el sol de frente. Tenemos que acomodarnos para no perder el enfoque. Me estaba comentando Alan recién y ya lo corregimos. 2 cambios en Brown. Ingresan el número 13 y Vallejos. Ingresan equipo local. Intentará seguramente generar más juego, llegar al arco. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Alcanza a ver ahí usted, Rob? 84 minutos ya. Pasó rápido el tiempo. 6 minutos y vamos a ver cuánto adiciona el juez. Este partido sigue 1-1. Bueno, la verdad parece un partido de pretemporada, ¿no? Un amistoso que 1-1. La verdad me esperaba un poco más de este partido, más goles, no sé, de uno, de otro. 1-1, un empate, como decía el compañero de Chato. Pero se viene Dominico metiendo al centro. Flores se quiere salir jugando. Zurdazo largo hacia la derecha para la corrida de Dávalos. Muy buena, intentona. Se viene Dávalos. Atención. Dávalos le pegó como le pegaba yo cuando... ¡Ay, Dios santo! Arriba del travesaño solo. Podía haber venido y aprovechado esta jugada. Bueno, una pena. Sí, no, la verdad que es capaz, o sea, inclusive como le pegaba yo en los mejores momentos, ¿no? No, bueno, acá creo que está un poco en vista el tiempo, la pretemporada, el inicio del torneo. Creo que no, las piernas ya no responden, la cabeza dicta una cosa y el cuerpo hace otra, claramente. Eso le pasó a Dávalo. Pero bueno, creo que es los síntomas del primer partido de este torneo. Y bueno, esperemos que, bueno, con el paso de los partidos, el tema que tampoco tenés mucho margen. Tenés que encontrar rápidamente el funcionamiento si querés tener expectativas de poder pasar de zona, porque estos torneos no te esperan, así que esperemos que, bueno, que Guaraní se acomode. Pintos entra, Pinto en Guaraní y Báez en el 17. Sale Dávalos. Y sale el número 6. No, perdón, el número 8, Vera. Julián Vera. Muy bien, los 2 cambios. Bueno, está buscando el Luchán generación de juego. Emanuel Báez tiene generación de juego, tiene jerarquía, tiene gol. Le decía yo, este equipo dirigido por el Luchán Duto tiene mística. En los últimos minutos te puede hacer un gol. Y generalmente, durante todo el torneo anterior, que estuvimos siguiendo la campaña Guaraní, cuando entra Báez, algo genera. Y bueno, esperemos que sea ese el caso del día de hoy. Seguramente algo se va a generar, porque a veces hasta él mismo se inventa, algunas jugadas se las inventa él para hacer el gol. Se viene Guaraní el ataque, buscando justamente. Muy bien, la adelanta, la corre. Justamente Lucas Velázquez, el otro delantero que tiene Guaraní. Pide una falta allí por el lado izquierdo, lo levantan rápidamente al jugador de Brown. Falta, cobra en ataque, tiro libre para el verde y rojo. ¿En cuántos minutos? Si ve bien ahí, por favor.
87 minutos. Faltan 3 minutos, pero como te dije anteriormente, mística. Así que hasta que no toque el pitazo va a dar un resultado. Así que vamos a ver si no se me equivoca en la intuición. Ustedes, Roja, me subestima a veces, pero bueno, son cosas que pasan. Yo le digo que este equipo tiene mística. Se viene Brown, lo despeja rápido. Cáceres. Pelean allí, Brown. Se viene Guaraní al ataque rápidamente con Báez. Pared rápidamente para Mauro Gómez que corre. Corre Mauro Gómez, llega. Centro. Área, cabecea la pelota a los pies de Ibáñez. Creo yo que esta es la más clara. Si no, pegan el palo. Sí, tuvo una... Fueron 2, 3 nomás, no mucho más que eso. Bueno, ya estamos llegando al final del partido. Viene Brown, abre la cancha. Machado que pelea, Machado que gana, la pierde. Se viene Orellana. Al piso, muy bien. A cortar y ayudar. Lucas Velázquez toca hacia atrás rápidamente para Ríos. Vera. Se viene Brown. Sanabria, la aguanta Sanabria con Machado. Pelea Sanabria con Machado. Saque de arco para Guaraní. Vamos en pantalla la hinchada de Guaraní, alentando al público que vino acá al lado de nuestras cabinas de transmisión. Está la hinchada de Guaraní. Bien. Va a sacar Flores. Pierna zurda. Pelotazo. La para muy bien de pecho. La bajan para Emanuel Báez. Otra vez de pecho. Lucas Velázquez. Viene el centro Lucas Velázquez. Otro pecho. Atención Lucas Velázquez. Offside. Cobran de Mauro Gómez. Tiro libre para Brown. En 90 minutos cumplidos ya de este partido entre Brown y Guaraní. Fecha 1, zona 6, torneo regional federal amateur, región litoral norte. Mañana se completa la fecha en este grupo, ya que juegan River Plate de Santa Rita contra Colonial de Cerro Azul. Justamente van a jugar en Santa Rita. River es local mañana. Gana el jugador de Guaraní, Adamí. Se viene con todo Adamí. Están tirando bengalas acá. Atención que se mete. La pelota se va muy lejos. Saque. Bueno, el humo que están viendo en pantalla es de la bengala, justamente de los hinchas de Guaraní que encendieron las bengalas. Acá ahora, pero vamos hacia adelante allá con el ataque. Mete el centro, la despeja. Saque lateral. Se viene Guaraní. Se puede venir aquí el gol. La tiene Velázquez, mete el centro. Y se queda con la pelota Ibáñez. Cuando entraba muy bien Emanuel Báez. Se viene otra vez Brown. Ahora Brown. ¿A cuánto el juez? 3 minutos. 3 minutos de adición para que termine esta historia. Para terminar este partido,
1-1 Guaraní con Brown. Arranque de torneo regional. Viene el centro. Presiona allí el equipo de Brown. Se viene Machado. Atención, le pegó. Se va. Afuera, saque de arco. Tiro libre para Guaraní. Va a patear Flores. No, le dejó para el defensa nada más. Se viene con Nicolás Vallejos. Mete pelotazo. ¿A dónde, Vallejo? Al zurdazo. La tiene Vallejo. Presiona allí Pintos. La pierde Pintos con Dominico. Atención que se viene. Vallejos la pierde con Mesa, se salva Guaraní, Mauro Gómez. Ahora es todo forcejeo, Mauro Gómez gana, intenta un pase largo, la pierde, pelotazo de Zarza hacia arriba a dividir, la pelota que pica. Atención que no está en offside. Offside cobra el juez de Sanabria. Manotazo acá, manotazo allá, Flores, que quiere calmar las aguas, parece que empeora. Bueno, ya prácticamente creo que está definido hasta el 1-1. No sé, Rojas, ¿qué opina usted? Sí, en el juego claramente sí. Tuvo Brón ahí las últimas ocasiones de gol, pero creo que sí, creo que ya es el empate, es el mejor resultado para este comienzo de torneo para los equipos. Tiro libre Dominico al área, la despeja. Saca nuevamente Santa Cruz aquí, se resbala Escobar, pero engancha muy bien Santa Cruz. Santa Cruz que sale entre García, entre Vázquez y Pintos. Tiro libre para Brown. Tiro libre, lo va a ejecutar Dominico, recientemente ingresado en Brown. Va a pegarle fuerte al área. Se viene, atención, centro. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol de Zarza! ¡Gol! ¡Gol de Brown Zarza! Un verdadero golazo. Empalmando de primera el tiro libre de Dominico. Piernas a la clavó al ángulo superior derecho de Flores. Nada que hacer el arquero de Guaraní. Con un verdadero golazo saca de la galera. Porque no estaba pasando nada en el partido. No estaban generando absolutamente nada de juego. Pero el fútbol es así. Si no haces goles en el arco, rival, te lo pueden hacer el tuyo y eso tiempo. Este partido lo va a ganar Brown 2-1. Dos golazos del jugador Zarza. Mira cómo empezó prácticamente. Brown haciendo el gol, al igual que a los 3 minutos, y básicamente
defensivo bien parado, aprovechar los tiros libres, alguna jugada que puedan tener. No más que eso. Tuvo algunas ecuaciones, pero muy esporádicas, de juego, principalmente este es el argumento de Brown. Defender bien, 2 líneas 4, bien parada, y tú, por supuesto, el del jugador, ¿no? De Salsa, que la pegó muy bien. Bueno, ahora hay quejas y gritos porque justamente 2 minutos más. Con 2 minutos más de adición. Bueno, muchachos, se dio vuelta. La mística jugó a favor de Brown hoy. Así que, bueno, a partir de ahora, también digo que Brown tiene mística. Y que creo que sí, un equipo que siempre tuvo, un equipo muy aguerrido justamente con esto, ¿no? Con mucha jugadores con mucha hambre de gol, digamos, con mucha hambre de ganar, digo, así que bueno, termina. Bueno, terminó el partido, ganó Brown 2-1. Inesperado, creo, en realidad, por el desarrollo del juego, el empate creo que le caía mucho mejor al encuentro, pero Brown supo aprovechar la pelota parada y concretar 2 goles al comienzo, a los 3 minutos y prácticamente finalizando el tiempo de adición este partido. El torneo para Brown, vemos Guaraní cómo se repone esta derrota y recompone, bueno, su equipo, lo alinea los jugadores para ver cómo se ensambla mejor a este esquema de juego y bueno, a ver qué sucede. Muy bien, aquí ha terminado el partido entre Brown y Guaraní. Fue triunfo de Brown por 2-1. Ganó y nada más que a Guaraní. 2 equipos que estábamos diciendo que son candidatos por su trayectoria, por su historia. Y finalmente Brown se queda con el triunfo. Ahora le queda todo cuesta arriba al equipo de Villa Sarita, ya que va a tener que mínimamente asegurar los 9 puntos que tiene de aquí hacia adelante local. Así que bueno, nosotros despedimos de